tardes. Bueno, cuando me invitaron vi que era una provocación hablar de pensar la calidad educativa fuera de Caracas. Eso es un poco medio peligroso, sobre todo cuando se le plantea a un maracucho o un zuliano por todo ese discurso secesionista que se fue construyendo sobre la zulianidad, que es histórico en el Zulia, pero que además tiene un anclaje bien importante dentro del proceso bolivariano. Entonces, sin entrar a la discusión centro-periferia, que es importante para entender el debate que se debe realizar con respecto a la calidad educativa, sí hay que tener en cuenta, por lo menos, desde qué lugar hablar la calidad educativa, desde qué lugar de enunciación. Cuando hablamos desde la periferia, desde la frontera, tenemos que plantearnos un primer lugar, y es un punto de debatir, sobre en qué contexto geopolítico internacional estamos dando el debate de la calidad educativa. Las recientes noticias de lo que está sucediendo en el sur de Europa, que es la frontera, la periferia del sistema mundo euro-norteamericano, el caso de Ucrania, España, Italia, Grecia, son procesos por los cuales ya nosotros hemos pasado en América Latina y fundamentalmente en Venezuela. Recuérdense que uno de los planteos de la discusión de la calidad educativa ha sido una bandera de la izquierda mundial y fundamentalmente de la izquierda latinoamericana. Después de los sucesos de Córdoba a comienzos del siglo XX, se empieza a discutir la estructuración de un sistema educativo tratando de retomar las ideas que dan pie a lo que hoy denominamos la era bicentenaria. Entonces, desde una concepción de totalidad, yo quisiera plantear que para poder discutir la calidad educativa podamos ver cuál es la relación, poder saber, que bien la ha trabajado Carlos Lang en aquel famoso libro El poder en la escuela, pero ahora desde una perspectiva de la positividad, como dice el maestro Enrique Dussel. Es decir, la concepción que tenemos sobre el poder y que se la hemos atribuido de alguna manera a el asalto de la derecha sobre la categoría calidad, hoy podemos ponerlas en cuestión. Porque cuando hablamos de calidad en un país como Venezuela, en un contexto de integración latinoamericana, estamos hablando, en primer lugar, en dos cosas. La posibilidad de reintegrar el territorio. Eso es lo que ha venido trabajando de alguna manera Carlos Lang y el equipo que lo ha acompañado durante esa experiencia de 20 años. Y dentro de esa integración del territorio estamos hablando de la integración de los proyectos individuales y colectivos que se dan en cada uno de los territorios. No solo desde la diversidad cultural o desde la interculturalidad, sino la posibilidad de construir un proceso de integración donde todos se vean reflejados. Y cuando hablamos todos, estamos diciendo, y todas, de las luchas históricas de aquellos compañeros y compañeras, en este caso me corresponde como negro, que nunca nos hemos visto en un currículum, que nunca nos hemos visto en un aprendizaje que sea pertinente y más allá histórico y socialmente pertinente. Entonces, a partir de allí, pensar una clave que el comandante Chávez les puso a Marta Hagnecker, que es de hablar de, en el caso de la educación, como un polinomio de poder. Es decir, aquello que nos permite ampliar la visión estratégica, en este caso, de los alcances de la educación. En ese sentido, es muy importante ver cómo los organismos internacionales, después de 1945, empezaron a construir una idea de calidad, que hoy vemos como calidad total, como eficiencia, como eficacia, como gerencia. La tecnoburocratización del proceso educativo
y la desnacionalización de la educación. Es decir, que la educación responde a un proyecto nacional y más allá a un proyecto donde se encuentran todos los oprimidos, todos los invisibilizados por el gran capital. En ese sentido, creo pertinente que cuando hablamos de calidad, en este momento que debatimos en Venezuela acerca del tema, estamos hablando de la posibilidad de la participación y del protagonismo de aquellos que históricamente nunca han podido debatir el tema educativo. Es decir, es una línea histórica la consulta en Venezuela. Y en el área de educación, bueno, Carlos es un referente y el proyecto educativo nacional, pero es retomar un proceso que se abre con la Revolución Bolivariana, que es que todos aquellos, independientemente de sus posiciones políticas electorales, cosa que es importante, ¿ok?, puedan expresar una visión que sobrepasa la coyuntura, que toca lo estructural de la educación. ¿Por qué? Porque los proyectos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Educativo, la OCDE, el Banco Mundial y el Fondo Interamericano de Desarrollo, el Banco Interamericano, perdón, de Desarrollo y el Banco Mundial, cuando implantan la descentralización, lo primero que hace es destruir el proyecto nacional, cualquier proyecto nacional. Un ejemplo bien importante y que tiene que ver con la calidad y cómo la derecha asumió el discurso de la calidad fue los 14 años que la derecha construyó un sistema educativo zuliano dentro del sistema educativo venezolano. Es decir, a partir del año 2000, que la organización Un Nuevo Tiempo, y bajo la figura de Manuel Rosales, que ustedes saben que es un gran filósofo, se plantean el proyecto educativo regional y crean el Consejo Regional de Educación. ¿Quiénes eran las organizaciones que presidían el Consejo? Fundamentalmente la banca, con asentamiento en el estado Zulia. Y es la banca la que empieza a delinear cuáles son las estrategias y las tácticas para el desarrollo de la educación en el estado Zulia, que se enmarca en un plan secesionista que ha sido denunciado en el marco de las últimas guarimbas. Entonces vean cómo el concepto de calidad además tiene una expresión concreta. En el caso del Zulia se llamó escuelas de avanzada, donde se introducía Microsoft, la cadena Capriles. Hoy en toda la discusión de la opinión pública sobre la colección Bicentenario, nadie dice que la cadena Capriles y la corporación de El Nacional se encargó de imprimir libros de texto para los niños, niñas y jóvenes del estado Zulia del año 2000 al año 2013. En ese proyecto regional se constituye una fecha que es el Día de la Zulianidad. Entonces fíjense cómo la discusión sobre calidad dentro de una lógica histórica en el marco de la geopolítica del poder va generando expresiones de secesionismo en un proyecto nacional. Pero además sigue manteniendo invisibilizado, por ejemplo, a los afrozulianos, si es que el nombre es válido, es decir, toda la gente del Batey, del municipio Sucre, y los que no pertenecemos al municipio Sucre, sino que estamos dispersos por toda la geografía del estado Zulia, además de los 5 pueblos indígenas del estado Zulia. Es decir, hay toda una construcción teórica, epistemológica, sociológica con respecto a la calidad que se enmarca en la geopolítica del poder y el saber. Eso es una discusión que quizás en el marco de la consulta nacional por la calidad educativa no se ve reflejado. Sin embargo, creo que es importante ponerla sobre el tapete, porque ahí es que se han dado, no es casual, y me disculpan, no es casual que una ciudad como la ciudad de Maracaibo se haya convertido en una de las pocas ciudades del país donde se ha mantenido el movimiento insurreccional contra la Revolución Bolivariana y se ha concentrado fundamentalmente en las escuelas y en algunas universidades privadas.
Es decir, que ha venido toda una construcción durante 14 años, es decir, paralelo al proceso bolivariano, construyendo un proyecto de derecha. Igual lo podemos ver en el Estado Miranda, es decir, donde la educación también ha estado fragmentada de un proyecto nacional. En todo caso, y para concluir, para que abramos el debate, creo que la importancia de la calidad de la educación va sobre dos elementos que me parecen particulares. Primero, la posibilidad de la construcción y el desarrollo de capacidades y saberes de las personas en sus proyectos individuales en el marco de un proyecto colectivo. Y en segundo lugar, la posibilidad de construir territorio, es decir, estamos hablando ya no de territorialización, sino de territorialidad, en función de las claves histórico-culturales que no solamente dan sentido a lo local, sino que le dan sentido a lo nacional en el marco de lo global. Porque una de las discusiones, que es bien interesante, pero que es una trampa epistemológica, tiene que ver con esa relación de lo local y lo global que se empezó a establecer a partir de la corriente posmoderna. Es decir, donde lo nacional se desdibujó. Es decir, estamos hablando de poder construir un proyecto educativo regional como se construyó en el estado Zulia, pero que puede ser y obedece, ¿verdad?, a las 4 o 5 ciudades, ¿verdad?, del sistema mundo económico capitalista. Es decir, un niño formado en Maracaibo estaba pensando que su capacidad, su formación, obedecía a poder tributar a una ciudad como Nueva York, y a los habitantes de Nueva York o de Berlín, o de París, pero jamás a los habitantes de allá de Upata, de donde es Carlos Lang. ¿Ok? Entonces, discutir hoy la construcción de territorialidad y la concepción de calidad de educación en el marco de la atención creativa, como lo diría Álvaro García Linera, de un Estado que transita a otra formación del territorio, y estamos hablando a la formación geohumana del territorio, donde lo local y lo nacional construyen otra forma de lo global. Porque nosotros no podemos pensar la calidad de la educación simplemente para los venezolanos, sino en el marco de unos proyectos gran nacionales de liberación, como son los casos del ALBA, TSP, ¿verdad?, y la sigla última, que es Tratado de Cooperación de los Pueblos, es importante para el ALBA, el Mercosur, la CELAC, y no nos olvidemos de todo el proceso que se viene gestando con el reimpulso de la Organización de Países No Alineados. Es decir, estamos hablando de construir de alguna manera una educación para el sur global, pero que tenga las especificidades de lo local, pero sin dejar de lado, sin ser el tercero excluido, lo nacional. Por supuesto, comparto la tesis de Carlos Lang, que tiene que ver con las relaciones de producción. Es decir, ¿cuál será el desarrollo científico y tecnológico para el summa causa, y como dicen los ecuatorianos, para el buen vivir, que no es el vivir bien, está ese juego de palabras allí, pero es el buen vivir que nos permita desarrollar las fuerzas productivas, pero sin atropellar las particularidades, que ha sido, ¿verdad?, una de las críticas al marxismo realmente existente? ¿Okay? En esa posibilidad de construir otra lógica de la educación, donde cada uno y cada una nos veamos en nuestra diversidad, pero sabiéndonos propios de un proyecto nacional, tenemos la posibilidad de empezar a construir no solo otra escuela, sino otra política, que es un factor fundamental para la discusión de la educación.
sobre todo en el marco donde de lo que se le acusa a la revolución bolivariana es de el adoctrinamiento y la ideologización, porque lo que está en juego en esta discusión sobre la actualidad es pasar de la resistencia que tiene 520 años a construir una hegemonía, ¿verdad?, de los excluidos sobre la hegemonía que está en crisis, que está en quiebra. Si no, vean lo que pasa en España, y en Suiza, en Finlandia, perdón, después de las pruebas PISA, ¿verdad?, que es la marca para ponderar el conocimiento de los estudiantes por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, se están suicidando los estudiantes. Cierro con esto. Creo que es importante poder, en el proceso de la discusión sobre calidad, pasar de una discusión que ha planteado el Ministerio, el equipo del Ministerio de Educación Básica, pasar de un país que administra la educación, que es lo que en el momento tenemos, administra la educación, y el Ministerio de Educación, lastimosamente, todavía no dirige la educación. Empezar a partir de este debate, comenzar a construir los lineamientos estratégicos y tácticos para la dirección educativa, donde todas y todos, toda la diversidad cultural, histórica, lingüística, étnica y racial de Venezuela se exprese, pero además se exprese como saber, se exprese como conocimiento, se exprese como materia. Muchas gracias.